con la participación de los representantes de las organizaciones sociales. Quisiera llamar entonces a este escenario al delegado o delegada de la Asociación Campesina del Catatumbo. Muy bien, bienvenido compañero, por favor. Movimiento de Ríos Vivos de Antioquia. Muy bien, Comité de Integración del Macizo Colombiano. Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Comité Interorganizacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Buenaventura. Y quisiera invitar a la compañera Rosa Marta Mateus, abogada del colectivo José Alvear Restrepo, que nos va a acompañar en esta moderación. Otros saluditos que nos siguen llegando. Saludamos Cajar 40 años, felicito de corazón al colectivo de abogados José Alvear Restrepo en sus 40 años de trabajo. El Cajar es hoy un patrimonio de nuestra sociedad, de la democracia y un baluarte del Estado Social de Derecho. Con mucho cariño, Piedad Córdoba. Bueno, recuerden que a partir de las 2 de la tarde vamos a estar transmitiendo por nuestro Facebook Live y tendremos como el momento central de esta conmemoración a las víctimas durante estos 40 años. Vamos entonces sin más, a darle la palabra a la doctora Rosa Marta Mateus del equipo del Cajar. Y como no hemos tenido compañeros y compañeras, los nombres de los compañeros, en el momento en el que ya intervengan sabremos sus nombres. Nos vemos entonces en las redes y doctora Rosa, buen día. Gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Un agradecimiento muy especial por acompañarnos en este día. Bueno, creo que el panel anterior nos dejó abierto un contexto bastante amplio sobre el tema que seguiremos abordando. Y pues yo estaba pensando en el marco de la escucha del anterior panel que quisiera aprovechar este espacio para leer unas cortitas líneas que me hacen pensar pues en todas las comunidades y procesos que acompañamos desde el Cajar y que afortunadamente pues en este panel también tenemos, digamos, esa experiencia y esa voz. A través de la historia aparece el sentido y la importancia de lo colectivo. Y yo encontré este pasaje que me hizo recordar, como les digo, a estas comunidades que nosotros llevamos en el corazón y que apreciamos tanto, y dice que la estrategia persa no tuvo en cuenta el singular sentido comunitario que parecían poseer los griegos. La tradición de tomar sus decisiones mediante una deliberación colectiva, la percepción de compartir una misma identidad debido a la lengua y a la religión comunes, y la idea de que el poder que poseían derivaba de sus asociaciones míticas, proporcionaban a las ciudades-estado griegas una tremenda capacidad de adaptación y resistencia. En 490 a.C., la humillación de la derrota que les aguardaba en la batalla del Maratón constituyó una desagradable sorpresa para los persas. Y me preguntaba cuánto tendrá que escribir y decir la historia de los procesos colectivos de nuestro país. Vamos a iniciar el panel con una pregunta general que queremos ustedes nos den su apreciación y como ya desde ayer lo venimos diciendo, el tiempo está siendo en este momento un enemigo porque quisiéramos darle el curso a la palabra en todo su esplendor y lamentablemente no podemos. Pero la idea es seguirnos reuniendo, seguirnos viendo, buscando encuentros y por eso les voy a pedir que ojalá seamos bastante concretos y concretas en nuestras respuestas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los retos del movimiento social y de derechos humanos en Colombia para salvaguardar la vida y los procesos organizativos?
Le pediría el favor a Johnny Abril de la Asociación Campesina del Catatumbo que iniciáramos contigo. Bien, compañeras y compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Johnny Abril, soy encargado del eje de relacionamiento político, administración y gestión de la Asociación Campesina del Catatumbo. Primero, extenderle nuestro saludo de cumpleaños al CAJAR. De parte de la Asociación Campesina, pues nos sentimos orgullosos de estar en este día de cumpleaños y de esfuerzo y lucha por los derechos humanos y por estar al frente de los más desprotegidos. Bueno, entonces, al grano. Como tú lo has dicho, pues desde nuestra organización campesina hemos venido trabajando desde el 2005 por la defensa integral de los derechos humanos y la defensa de nuestro territorio. Como es una región compleja, igual que muchas que existen en el país, pues hemos utilizado figuras de autoprotección como son los refugios humanitarios, que nos han servido para salvaguardar la vida y la integridad física de nuestros campesinos en la región del Catatumbo. Esta experiencia la hemos tenido desde el 2009, 29 de abril del 2009, hasta la fecha. Debido a toda la situación que se ha desarrollado de violencia en la región, hemos tenido que conformar 35 refugios humanitarios que nos han servido para albergar más de 20.000 campesinos que no sean desplazados a los cascos urbanos o a las capitales de cualquiera de los departamentos, o especialmente al departamento de Norte de Santander. Esto también ha servido para llamar la atención y el reclamo y la exigencia de los derechos humanos al gobierno nacional, al gobierno departamental y municipal, de igual forma a las organizaciones internacionales. Creo que es una experiencia que hemos tenido en la región del Catatumbo. En este caso, también nosotros, para protección y autoprotección en nuestro territorio, tenemos la Guardia Campesina, que es una figura de autoprotección de nuestros territorios y es una figura de derechos humanos y de salvaguardar el territorio. Esta Guardia Campesina está conformada por hombres y mujeres en todo el territorio del Catatumbo, especialmente en 13 municipios que conforman la región del Catatumbo. Es una experiencia muy bonita, una experiencia que hemos tenido en algún caso cuestiones humanitarias como son casos de olas invernales, accidentes, enfermos. Todo esto la Guardia Campesina está ahí para ayudar a sacar a aquellas personas en caso de cualquier situación y también para salvaguardar el territorio. También hemos tenido experiencias con la Guardia Campesina donde hemos tenido que mediar para que la fuerza pública no arremeta en contra del campesinado, o igualmente el SMAT en cuestiones de protestas pacíficas que hemos tenido que realizar. Entonces yo creo que hemos tenido una experiencia bastante importante, bastante llamativa para la protección y la autoprotección de nuestro territorio. Yo dejaría por ahí, de pronto hay más espacio para seguir compartiendo. Gracias. Los compañeros y compañeras del Movimiento Ríos Vivos. Bueno, buenos días para todos y todas, dándole el agradecimiento al CAJAR por apoyarnos en el proceso del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que ha sido un gran apoyo para nosotros y todas las organizaciones que han venido apoyándonos desde ese punto, ya que es complejo con toda la inseguridad que tenemos en ese territorio, tanto con las fuerzas públicas como también los megaproyectos que nos han venido acechando y estrechando cada día más allá en el territorio. Nosotros para protegernos, nosotros somos 15 organizaciones articuladas al Movimiento Ríos Vivos. Es un territorio complejo del occidente al Bajo Cauca. Desde allí hemos venido trabajando
con diferentes organizaciones que nos han venido dando esa protección como Swinford y otras organizaciones que están pendientes de todo lo que nos está pasando en el territorio. Las denuncias es muy importante para pedir esa protección. También es muy importante que la misma institución gubernamentales y el mismo gobierno sean los que se apropien de la protección para nosotros los líderes y lideresas que estamos luchando en estos territorios, porque nosotros hacemos las denuncias, pero ellos son los que nos tienen que dar esas medidas de protección, no tanto como un chaleco, un botón de emergencia, sino que nos visibilicen en todo el territorio nacional e internacionalmente, porque cada vez que ellos nos estigmatizan, cada vez que un funcionario nos señala, nos están vulnerando nuestros derechos, nos están poniendo en riesgo de los grupos al margen de la ley que se encuentran en ese territorio, porque ya van a decir que estamos solos. Entonces eso es lo que nosotros siempre hemos venido recurriendo, a la denuncia y a pedirle la protección a todos, porque todos nos debemos de proteger, tanto unirnos, porque la unión hace la fuerza, como decían ayer. La movilización es una parte muy importante que nos hacen visibilizar nuestros procesos, tanto de base como en lo nacional y en lo internacional. Entonces siempre es importante que que todo el mundo esté pendiente, con los ojos puestos en lo que se está haciendo en ese territorio para podernos proteger más. Bueno, buenos días. Mi nombre es Genaro Graciano. Soy el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de Hidroituango, articulado al Movimiento Ríos Vivos. Como bien sabemos, Movimiento Ríos Vivos es un movimiento social, ambiental, compuesto por todas las diferentes culturas que habitamos alrededor de los ríos, y es por eso que nos encontramos acá con Milena, que es barequera del cañón del río Cauca, y yo, que soy productor campesino de la región. Pero también hay otras actividades que también se han visto afectadas con ese tipo de proyectos, como son los pescadores, como son los arrieros, como son los cañoneros que viven a lo alto de la montaña y que tienen esa cultura del intercambio de los productos, de lo que cosechan, con el oro, el pescado que sacan las comunidades de esos territorios, de los ríos. Pero que al construir un muro prácticamente se acaba todo este ciclo de vida en el territorio. Creo que frente a las rutas para mí y para nosotros son más que logros que hemos obtenido, ya que desde que iniciamos en el proceso hace aproximadamente 10 años, cuando se produjeron los primeros desalojos en el río Cauca de los barequeros y pescadores, vimos que estábamos solos, que no encontrábamos como quien nos defendieran. Y precisamente eso es lo que nos obligó, inclusive hasta llegar a estos espacios. Para un campesino, para nosotros no es fácil llegar a este espacio, a estos escenarios y hablarle a tanto público. Para nosotros es un logro grandísimo. El hecho de tener que salir acá es un logro demasiadamente grande, que nos han obligado prácticamente esa política energética mediante esa ley de utilidad pública, o sea, los permisos que le dan a las empresas para que nos saquen de los territorios. Hemos logrado, entonces, por ejemplo, los decretos departamentales, esa lucha que hemos llevado gracias a la movilización desde lo local, lo departamental y nacional. Hemos logrado firmar los decretos departamentales con el gobierno departamental de Luis Pérez. También en cada uno de los municipios, entre municipios, hemos logrado también esos decretos municipales para buscar soluciones y salidas a las problemáticas que nos ha generado Hidroituango, y ahora ya con la emergencia que estamos viviendo, que todos la conocemos.
Se logró instalar una mesa en la Procuraduría Nacional, acá también para hablar todo el tema de los damnificados por Hidroituango, las audiencias públicas, el reconocimiento de los desplazamientos forzados por megaproyectos, en este caso los damnificados por Hidroituango, las víctimas del conflicto armado, también es otra nueva ruta, y se nos abrió otra nueva ruta que es en este momento ya la participación en la cumbre agraria Élica y Popular, que ha sido producto también de una movilización que hicimos en Valdivia en el año 2017, en el 2016. Entonces son muchos los retos que tenemos en estos momentos, pero más que esos retos es el cumplimiento de estos acuerdos. Cada vez que se incumplen con todos los acuerdos que ya están firmados, acá de nada nos sirve firmar, tenemos acuerdos firmados y no se cumplen. Esto aumenta los riesgos. Y yo creo que frente a la pregunta, a lo que decía una compañera de que la ONP no tiene presupuesto para atender a los defensores de derechos humanos, yo creo que un reconocimiento frente a la labor que ejercemos los defensores de derechos humanos, eso no tiene ningún costo económico, más bien político. Muchas gracias Jesús, Milena y Johnny por esta primera ronda, y entonces le doy la palabra a Guido y a nuestro compañero Julio César para que nos aporten un poco. Claro que, bueno, ya aquí se nos estaban adelantando, parece que me adivinaron la segunda pregunta y era como compartir algunas cosas de experiencias, entonces más adelante vamos a ahondar como en ese punto, y entonces yo les pediría que nos concentremos bueno, cambiemos el orden. Entonces, nos cuentan de sus experiencias en términos de protección colectiva, cómo les ha ido con eso, y luego abordaremos el tema de retos. Bueno, gracias. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Rivera, hago parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano en el Cauca y de la Red por la Vida de los Derechos Humanos de ese departamento. No sé si al entrar de una vez en retos, yo eso, pues con todo lo hablado ayer le quedan a uno como varias reflexiones que sería bueno mencionarlas rápidamente. Pues primero saludar al CAJAR, que ha sido fundamental en todo este proceso, para el Cauca también. Nosotros como CINA desde el 91 en la masacre de los Ubos nos ayudó mucho, y por ende en todo el ejercicio que hacemos. Ya en las rutas de protección preventiva queda en el ambiente varias cosas. Uno es que al Estado y a los gobiernos pues les quedó grande brindarle garantías al pueblo colombiano. Eso queda reflejado. Dos es que nosotros como comunidad colombiana nos hemos acostumbrado a que es el Estado el que tiene que brindarnos esas garantías, y nos hemos despreocupado por construir nosotros las propias. Hoy avanzamos en otras dinámicas. El Estado también cree que la protección se brinda es militarizando los territorios. Nosotros decimos que no es así, porque al contrario, cuando vemos un poco de hombres con fusiles, con cantimploras, con proveedores, con pistolas al lado y lado, pues eso no nos genera confianza, y al contrario, lo que genera es miedo y más odio en los territorios. Lo otro es, digamos, que las políticas de protección plasmadas en muchos documentos que saca este gobierno, el Congreso, pues no sirven para nada, aquí ya se ha mencionado. Entonces, por ejemplo, el decreto 660 que nos hablaba, donde dice que reposa en las alcaldías y en las gobernaciones el construir esos documentos de rutas de protección, y que se nombrarán líderes promotores de paz sin ningún reconocimiento, sin ningún aliciente económico, sino que vaya y lo sueltan a hacer acciones de paz como que si él no tuviera que hacer en la casa. O sea, son cosas muy difíciles digamos, de poner en práctica. Lo otro es el tema ya de los defensores de derechos humanos, líderes de redes y de procesos. Hoy el nuevo gobierno nos pone retos, ¿no? Y un reto entonces es que tenemos que juntarnos, que tenemos que actuar conjuntamente y que tenemos que mirar cuáles son, digamos, esas diferencias marcadas, pero también que nos une para actuar conjuntamente. Ya en materia de qué venimos haciendo y qué nos toca hacer, como campesinos hemos planteado lo siguiente, y eso ya es de conocimiento nacional. Nosotros estamos planteando, ayer aquí se dijo, el reconocimiento de ese campesino como sujeto político de derechos.
Dos es la construcción de unas figuras territoriales propias, campesinas, con una autonomía, con una capacidad de maniobra interna, y lo otro es con una guardia campesina capaz de hacer defensa de esos territorios, de proteger su organización y sus líderes. Eso, digamos que en términos generales es como lo grande que podemos mirar, que podemos hacer. Ya en términos de valoración, uno entiende que este pueblo colombiano, pues o somos estúpidos o somos qué, porque uno no entiende cuando se ventilan propuestas de paz, no las asimilamos. Quedó reflejada en el plebiscito por la paz y quedó reflejada ahora en la consulta anticorrupción, que si bien es cierto, sacamos una cantidad de votos, eso no nos da las garantías. Siempre nos falta algo para concretar las propuestas. Uno diría entonces que para caminar debemos plantear las siguientes propuestas. No sé si es la otra pregunta o la planteamos aquí. Mantener entonces o elevar los requerimientos y las denuncias frente a las violaciones de derechos humanos y requerimientos de las garantías al Estado que constitucionalmente le corresponde. Exigir también la depuración de esa fuerza pública donde hay dentro de la misma mucha gente generadora de guerra y responsables de los asesinatos de líderes. Y lo otro es mantener la articulación, las alianzas y las acciones entre organizaciones, procesos sociales, obreros sindicales, campesinos e indígenas, pero también con las ONG y organismos defensores de derechos humanos nacional e internacional. Y en lo propio, pues, fortalecer las guardias, crear las guardias campesinas interétnicas y los manuales de convivencia donde podamos o nos encontremos habitando un territorio entre indígenas, campesinos y afros. Muy buenos días para todas y todos. Yo soy Julio César Viejo Estacio, vengo de Buenaventura, hago parte del Comité Interorganizacional por la Defensa de los Derechos Territoriales de Buenaventura. Esa es una plataforma que se creó desde el año 2007 en función de defender los territorios que se nos estaban siendo usurpados por parte del gobierno, en los territorios que le llamamos territorios ganados al mar, en la zona urbana de Buenaventura. Y a partir de allí, pues entonces hemos mantenido una coordinación entre las diferentes plataformas organizativas para atender diferentes temas que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos de las personas de allí en Pacífico, pero también sobre temas específicos del territorio. De entrada, pues en nombre de nuestras organizaciones, decirles muchas gracias a CAJAR. Sabemos el trabajo que han venido haciendo en Colombia por la defensa y la reivindicación de los derechos de todos los colombianos. Y desde allí pues instamos a que sigamos trabajando porque esto apenas comienza, si se puede decir así. Bueno, nosotros debemos de mantener siempre las pilas puestas en función de seguir trabajando por la defensa y los derechos de las comunidades. Bueno, decirles que parte de nuestra experiencia pues en el tema de protección, parte de mecanismos iniciales de autoprotección nuestra propia. Nosotros hemos venido reflexionando sobre los temas de protección de los territorios. Hemos pasado por momentos muy críticos donde hemos asumido que lo mejor es tener su propio sistema de protección. Y en momentos inclusive hemos desistido de muchos mecanismos de protección por parte del Estado. Pero también en los últimos años hemos empezado a reflexionar sobre, bueno, nosotros sí somos responsables de autoprotegernos como organizaciones de base, pero también el Estado es el responsable de la protección de todos los conciudadanos, de todos los ciudadanos. Entonces, desde allí, también en los últimos años hemos empezado a exigirle y a demandarle al Estado nuestra protección, ¿ya?
A costa de eso ya se han identificado 4 sujetos colectivos para protección. Entre ellos puedo enunciarlos: el Comité Central del Paro Cívico, para que puedan ser protegidos, Pastoral Social en Buenaventura, que juega un papel preponderante también en función de la defensa de los derechos. Todos conocieron a Monseñor Espalza Quintero, que se jugó la vida prácticamente por la defensa del territorio. Y también hay otros 2 sujetos colectivos que son de carácter étnico, que son las organizaciones adscritas al proceso de comunidades negras, y también la ASIVA ARP, que es una organización indígena regional. Creo que el gran reto está allí, en esas 2 organizaciones. Nosotros hemos asumido esto como un reto, ya a partir de la experiencia, un reto porque sentimos que discutir las condiciones de seguridad colectiva de estos sujetos colectivos también es, en última, es discutir la política general también del Estado en términos de seguridad. Pero además de eso también en términos de vida digna, en términos de garantías de derechos culturales, económicos, políticos de las sociedades, ¿ya? Porque asumimos que la seguridad es transversal, no solamente es transversal a todos esos temas, no solamente se limita exclusivamente a la seguridad física, a la garantía de la seguridad física, sino también a la garantía del territorio, a la garantía de los elementos culturales, que la gente pueda seguir viviendo a partir de sus prácticas, que puedan seguir produciendo la tierra, que podamos seguir manteniendo nuestras autoridades, que podamos seguir manteniendo nuestras instituciones propias. Y entonces desde allí, cuando uno se encuentra con la unidad de protección, los expertos en análisis de riesgos colectivos, que asumen es cuántos son y cuántos carros necesitan, si necesitan blindar la puerta de la oficina, si necesitan teléfonos, ya. Y cuando nosotros estamos diciendo, pero es que nosotros necesitamos que se haga la consulta previa en el territorio frente al proyecto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Inclusive, digo, el reto está porque ni siquiera lo han asimilado aún. Nosotros ya, el momento, yo diría que ahora en julio que llegamos a un punto muerto de la discusión, porque asumen que el objetivo final tiene que ser que nosotros salgamos de allí, cada uno con un vehículo, o un vehículo para 10, para 15 personas, y ya. Definir la estructura de la oficina que quede blindada y punto. Entonces, nosotros desde allí, entonces, desde las experiencias que venimos desarrollando, hemos definido medidas de protección políticas, hemos definido medidas de protección jurídicas, hemos definido medidas de protección también territoriales. ¿Ya? Y inclusive medidas de protección también restaurativas, ¿no? Entonces, desde allí, por ejemplo, entre las medidas jurídicas hemos dicho, bueno, ustedes tienen la obligación, si lo que nos está generando el riesgo es la defensa por el territorio, y este territorio se vuelve vulnerable porque hay una debilidad jurídica sobre los territorios que no se los quieren titular a las personas, por ejemplo, para el caso urbano, que no se los quieren titular a pesar de que la gente los ha construido, ya que no se los quieren titular. Entonces nos tienen que titular el territorio para reducir el riesgo de los defensores de los derechos. Automáticamente se va a reducir, obvio, cuando se titule el territorio. Otra medida, enuncio otra medida para el caso política. Obvio, ha habido históricamente una estigmatización frente a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pues hay que reconocer que la labor de defensoras y defensores de derechos humanos es una labor loable y es importante para la estructura del Estado colombiano, para el país, para el crecimiento como sociedad. Entonces, esa es otra medida. Y
obvio, medidas de protección territorial tienen que ver con que se nos titule el territorio de manera concreta, pero también que podamos tener territorios saneados de cultivos de uso ilícito, con estrategias de protección también hacia los líderes que están al frente, pero además de eso, de manera concreta, que puedan haber políticas de erradicación concertada, medidas también de control para el acceso de maquinarias cuando van a hacer minería de carácter ilegal, mecanizada, o sea, temas concretos para el tema de protección territorial también se han ubicado ahí al respecto. Bueno, muchas gracias. Una siguiente pregunta estaría en el marco de lo que ustedes como colectivos, como organizaciones, como movimientos, le exigirían al actual gobierno en el marco de las declaraciones, de lo que ya sabemos que significa, que implica este nuevo gobierno. En concreto, ¿ustedes qué solicitudes y exigencias les harían para avanzar en la protección de sus procesos de los defensores de los territorios? Entonces, iniciamos con el compañero de la Asociación Campesina del Catatumbo, con Johnny. Bien, compañeras y compañeros, yo creo que escuchando desde ayer ese tema nos recogemos en muchas propuestas que ojalá algún día la pudiéramos unificar nacionalmente para poderle dar más duro a la puerta de este gobierno, para que se nos abra la posibilidad del reclamo y la exigencia. Creo que uno de los puntos claves aquí es el tema de derechos humanos y tierras. Igualmente, en la región del Catatumbo se viene haciendo la exigencia de una declaración de una figura territorial, como es la zona de reserva campesina. La zona de reserva campesina nos ayuda a que estos campesinos que hoy no obtenemos tierra, pues la obtengamos de una manera legal con su título y sus proyectos, y de igual forma eso ayuda para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Creo que dentro de toda la situación que se han venido generando de guerra y de disputas territoriales en cuestiones armadas en la región del Catatumbo, pues como ustedes conocen públicamente, se ha venido desarrollando una disputa territorial entre el ELN y el EPL. Eso solamente lo que ha dejado es muertos, desolación y una situación bastante compleja. Ahí nace una propuesta de una ruta institucional con todas las organizaciones sociales que estamos dentro de la región del Catatumbo, como para responder un poco más la propuesta que me hacen. Creo que la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz, que así la llamamos, que está en este momento al frente de la situación de derechos humanos y buscándole una fórmula para contener un poco el conflicto que se viene realizando, hemos tocado todas las puertas habidas y por haber a este gobierno que se terminó y al que da inicio. Esta comisión se reúne con este presidente el 9 de agosto, en el municipio de Tibú, y solamente lo recibe con por ahí unos 10 segundos para darle una propuesta donde se le entregó por escrito y con el objetivo que escuche para que se atienda la problemática que en este momento cruza la región del Catatumbo. Y hemos estado haciendo giras a lo largo y ancho del país, donde estamos tocando puertas para que se resuelva la situación y sea atendida la situación que hay en el Catatumbo. Por ejemplo, la Asociación Campesina tiene ya 9 líderes asesinados, tiene un sinnúmero de compañeros amenazados. Por ejemplo, yo como líder de esta asociación soy objetivo militar por panfletos, por WhatsApp, y hemos dado todas las muestras de que somos amenazados, objetivo militar por las Águilas Negras, que también están allá, el Plan del Golfo está allá. O sea, hay un sinnúmero de grupos armados que están detrás de algunos intereses que les conviene a ellos y que nosotros en cierta manera estamos
diciendo que a eso hay que darle una solución política, ¿cierto? Creo que hoy hemos hecho todos los llamados posibles y aquí el único camino que nos queda para poder sentar a este gobierno, no sabemos si va a ser una mesa en las carreteras, si va a ser una mesa en la Plaza de Bolívar, si va a ser una mesa en no sé en qué parte, pero es la unidad y la salida a las calles, a las plazas públicas y donde todos y todas nos hagamos sentir y exijamos el reclamo y la exigencia para que esto no siga sucediendo. Ya tenemos nuevamente un genocidio, se sigue repitiendo un genocidio, ya lo mencionaban ayer, la Unión Patriótica ha sufrido este genocidio, estamos nuevamente repitiendo esa historia, pero no le vamos a aflojar, como decimos popularmente en la región, vamos es para adelante. Creo que en estos escenarios nos estamos encontrando en diferentes puntos de la región colombiana, que eso no existía antes, que es la unidad jurídica, la unidad colectiva, la unidad social, la unidad como personas que nos estamos hoy haciendo sentir como defensores de derechos humanos. Eso es lo que hoy nos lleva. Creo que una muestra de esto fue lo que antier, el debate político que se dio en el Senado de la República, una gran juventud que salió a la Plaza de Bolívar a exigirle al gobierno nacional que ellos no están hoy dentro del territorio, pero yo creo que es una muestra de que también desde las ciudades y de los campos podemos reafirmar la fuerza para poder hacer un reclamo colectivo para que se termine de una vez por todas la persecución, la estigmatización a los líderes sociales. No es posible que un medio de comunicación como es La Opinión, que es un medio nacional, salga a decir que nosotros como líderes sociales tenemos grandes vínculos con grupos armados y que somos los más grandes ladrones de todos los proyectos de la cumbre agraria, étnica y popular. Y eso hoy nos lo están reclamando muchos de los grupos armados y nos están llamando que es que a cuentas. Y díganme quiénes de aquí de la cumbre agraria han recibido ese dinero y quién se lo ha comido. Si por nosotros es, en la región del Catatumbo no hemos recibido un peso de esa cumbre agraria, pero seguimos trabajando para que algún día se haga esa inversión. Del paro del 2013, que recibimos las mejores cantidades de millones y que hoy los líderes sociales estamos viviendo en las mejores casas en Cúcuta, en Bucaramanga y en diferentes partes del país, que fuimos los más ladrones que los grandes ladrones que tenemos en Colombia. Entonces es un estigma que también lo estamos haciendo a través de la vía jurídica, denunciando estos medios y que nos tienen que responder en los tribunales, porque a causa de eso hoy muchos líderes están muriendo. Eso no es gratis que los líderes hoy estén muriendo, porque es que hay muchos grupos alzados en armas que están copiando esa información y están llamando que a cuentas. Entonces están ajusticiando a los líderes sociales. Entonces también tenemos que rechazar eso y unirnos jurídicamente, colectivamente, para derrotar el estigma que se está generando a los líderes sociales. Y creo que dejo como respuesta a la pregunta que aquí no nos queda otra, sino la unidad para poder hacer el mejor reclamo colectivo a nivel nacional a este gobierno que tenemos. Gracias, Johnny. Entonces, Jesús. Bueno, desde que iniciamos nuestro proceso en esos territorios siempre hemos reivindicado algo muy importante y es frente a las víctimas del conflicto armado que hemos tenido que padecer todas las 12 poblaciones que hemos vivido en todo el norte, occidente y bajo Cauca antioqueño. Más de 50 masacres que se dieron en el territorio. Eso para nosotros tiene una relación muy amplia con el proyecto de Orituango. En ese sentido hemos reivindicado una vez más y hemos pedido al gobierno nacional de que esa ley 1448 debe ser reestructurada, en la cual se pongan en cuenta a las víctimas por el desarrollo. Porque si bien el conflicto armado ha desplazado miles de familias, han traído
gran cantidad de víctimas. También el desarrollo, también las represas han traído más víctimas que el conflicto armado, y eso nos lo ha enseñado ahora la emergencia que está viviendo Hidroituango. Más de 30.000 poblaciones en estos momentos que se han visto obligadas a salir de sus casas por el tema de la emergencia de Hidroituango. Ese es otro desplazamiento más. Es otro desplazamiento más, y que en estos momentos continúa esa incertidumbre, que no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros, las poblaciones que estamos aguas arriba y aguas abajo de la represa de Hidroituango. Estamos pidiéndole también igualmente a la ORP el cumplimiento de esas medidas diferenciales que exigimos en el momento de Ríos Vivos. A nosotros no nos sirve que nos den un chaleco. ¿A mí para qué? No nos sirve como campesinos que nos pongan una puerta blindada en nuestra finca, en nuestra casa, cuando mi casa es una casa de bareque, tiene 5 puertas. ¿Para qué una puerta blindada? Entonces no nos sirve eso. Un chaleco antibalas tampoco nos sirve esa vaina. Nos sirve más que todo es el reconocimiento de nuestra labor como defensores del medio ambiente, como defensores del agua, como defensores de los ríos, y que no nos estigmaticen más, que no nos señalen, que no nos vean como enemigos. Yo creo que para nosotros eso tiene un costo político muy grande para nosotros, que si eso se da, pues vamos a seguir, eso nos va a garantizar seguir viviendo en esos territorios. Nosotros, a pesar de tanta violencia que vivimos ahora estos momentos con el incumplimiento de los acuerdos de paz, tantos actores que llegan a nuestros territorios, apenas de eso queremos seguir viviendo, no nos queremos ir de nuestros territorios. A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le estamos pidiendo que no expida más licencias ambientales sin la participación de las comunidades. Estos son proyectos que se empiezan de manera amañada por parte de las empresas. El cumplimiento de las licencias ambientales que ya están establecidas, los estudios de impacto ambiental que los hacen las mismas empresas sin participación de las comunidades, y es por eso la emergencia que vive en estos momentos de Hidroituango, y es por eso que al presidente Duque le estamos diciendo ya, desmantela Hidroituango ya, porque es un daño que se nos avecina en cualquier momento, una catástrofe que nos va a venir encima, y que en estos momentos se siguen haciendo de los oídos sordos. El desmantelamiento de Hidroituango debe ser ya. Por todo lo que ha estado pasando en el territorio, en el norte de Antioquia, con todo lo que ha pasado con Hidroituango, nosotros como Movimiento Ríos Vivos venimos pidiéndole al gobierno que reconozca a los defensores y defensoras, líderes y lideresas de cada territorio, para que ya no sigan asesinándonos, para que ya no siga ese temor en cada parte, que ya salimos y que ya nos van a asesinar. Lo otro que le exigimos por parte de Hidroituango, que nos ha vulnerado todos esos derechos, es que no nos reconocen como damnificados, no nos reconocen como afectados de ese proyecto. Han vulnerado todos los sistemas, todos los niños y niñas en estos momentos están sufriendo por falta de alimentación, falta de vivienda, porque ellos estaban acostumbrados a vivir en ese río y ahora tienen que vivir obligados en un albergue sin alimentación, sin una vida. O sea, es muy difícil para nosotros tener, como decimos nosotros, una bomba de tiempo en nuestra cabeza, porque no sabemos cuándo y dónde y en qué lugar se va a explotar esa represa. Entonces le exigimos al presidente Duque y a todas las instituciones que por favor desmantelen Hidroituango controladamente. No solamente desmantelar ese muro, sino que también desmantelen la verdad que ha pasado con todas esas víctimas del conflicto armado en ese territorio, que ha pasado con todos esos
muertos que han enterrado en la ribera del río Cauca y por esta misma represa han sido tapados y han negado de que hay víctimas en ese territorio. Y lo que estamos pidiendo nosotros como Movimiento Ríos Vivos es que primero saquen todas las víctimas que haya, que no las dejen en el olvido. También estamos pidiendo tierra, vivienda, porque la mayoría de los que estábamos en ese río dependíamos de eso, vivíamos del barequeo, vivíamos de la pesca y ninguno teníamos tierra porque esa era nuestra casa, y en estos momentos el río nos sacó, entonces estamos precarias en unos coliseos que también ya nos han anunciado de que nos van a desalojar de esos coliseos. Entonces nos dejan a la deriva sin qué hacer con los niños, qué hacer con las personas adultas y qué vamos a hacer si nuestra vida era en ese río. Por eso nosotros decimos que la vida no se represa, y por eso decimos ríos libres, territorios de paz. Bueno, yo creo que la intervención pues de Milena y de Jesús nos queda esa mirada colectiva, ¿no? El hablarnos pues de la importancia que tiene para ustedes otro tipo, ¿no? de cosas que están solicitando, ¿cierto? Porque sabemos que el movimiento Ríos Vivos ha perdido a compañeros muy importantes en el proceso, y que de todas formas ustedes continúan también en esa mirada, ¿no? Mucho más colectiva y de avanzada, que como lo señalaba aquí nuestro compañero, es fundamental darnos cuenta pues que definitivamente esta tarea al Estado le quedó grande, y que es a las comunidades a quienes les corresponde también empezar otras miradas frente a estos temas. Entonces, bueno, ya el tiempo nos está empezando a consumir lamentablemente, pero exigencias desde sus procesos para el gobierno actual. Bueno, gracias. Rápidamente, ¿qué exigencias pues al actual gobierno? No diría todas, ¿no? Pero rápidamente, yo creo que en el marco de lo que se viene sucediendo con los asesinatos y las causas que las generan, nosotros como organizaciones de la región hemos insistido, uno, que cumpla los acuerdos ya firmados con la insurgencia de la FARC en Cuba; dos, que mantenga el avance de la mesa y ojalá se logre acuerdos con el ELN; tres, en el tema de cultivos, que se concerte una política de sustitución directamente donde estén involucrados los campesinos, cultivadores de la hoja de coca, amapola y marihuana, porque si bien se hizo un acuerdo, aquí no estuvieron directamente los implicados, que son los productores. El otro tema que causa muchos muertos es la defensa del territorio en tema de agua contra minería. Entonces, que se revise esa política extractivista que hoy tiene el gobierno y que se concerte una nueva con participación social. Aquí hay unos análisis que se hacen frente a las amenazas que a diario surgen con panfletos, llamadas telefónicas por las águilas negras. Le pediríamos a este gobierno entonces que saque a la luz pública, que investigue y judicialice a esos que se hacen llamar águilas negras, que estamos seguros que están detrás de los cuarteles y los batallones. Estamos convencidos de eso. Lo otro que a nosotros nos causa preocupación es todas las amenazas vienen a la oposición, Colombia Humana, líderes sociales, Congreso de Pueblos, a los senadores del pueblo, etcétera, pero no hay ni una amenaza para el Centro Democrático de senadores ni nada, por ejemplo, que nos explique eso, por qué viene sucediendo eso en Colombia. Lo otro, que brinde las garantías reales al oficio de líderes defensores de los derechos humanos y que emita unas políticas que se puedan implementar en los territorios con los recursos necesarios para que eso llegue a implementarse con todo lo que se requiere.
Y lo otro es que se llegue a los territorios con soluciones a la problemática social y no con militares. De eso ya estamos cansados. Aquí diríamos, y por último, pues pedirle al CAJAR, a los organismos defensores de derechos humanos, a la comunidad internacional, que nos ayuden en unas tareas que nosotros nos hemos puesto. Uno es a trabajar un poco en posicionar y ayudar mejor a reconstruir la Guardia Campesina, Indígena y Afro, a trabajar en los territorios cómo formar esa política organizativamente, esas guardias, cómo sostenerlas. Lo otro, me gustaría hacer un lanzamiento público oficial de esas guardias como defensoras de derechos humanos y constructores de paz en esos territorios. Creo que en eso nos encaminamos como una de las propuestas alternas a las del Estado para proteger la vida de líderes, lideresas y organizaciones. Y aquí quisiera hacer un reconocimiento muy especial a la Guardia Indígena del CRIG en el Cauca, que ha tenido esa valentía, esa capacidad histórica de defender su territorio, sus líderes y demostrar entonces que se puede hacer una jurisdicción propia, así haya costado mucha sangre. Felicitarlos a ellos y que ojalá ellos sean los maestros de esa guardia y esa protección que queremos construir en el Cauca y en la región. Gracias. Bueno, aprovechando que hemos avanzado un poco en el marco de la conversación en esas estrategias que se han venido dando, ya como ejemplos que otras comunidades puedan adoptar, pero también el compartir otras experiencias, ¿no? Los retos. Yo aprovecharía para hacerle a Julio una pregunta muy específica, y es ¿qué elementos del orden cultural, ¿cierto?, de ese arraigo territorial son claves para avanzar en la construcción de esas medidas de protección que ya tú referías, algunas muy importantes, ¿no?, en términos de lo jurídico, de lo territorial, también lo restaurativo? Entonces, para que nos cuentes un poco frente a eso. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente sentimos nosotros como pueblo negro, pueblo afrodescendiente también, sentimos que hay una particularidad, y es el tema, la visión que tenemos sobre el territorio. Yo creo que eso es el principal motor para generar los mecanismos o las estrategias, diseñar las estrategias de protección. ¿Ya? Esa visión que nosotros tenemos es una visión de vida, ¿no?, donde el territorio no solamente es para saquear, para sacar todo lo que tiene allí en el momento, todos los recursos, sino que es para las generaciones futuras. El territorio no nos pertenece a las generaciones presentes, sino que le pertenece en última, es el legado para las generaciones futuras. Nosotros como comunidades, como pueblo, lo que hacemos es cuidarlo para esas nuevas generaciones. Entonces, desde allí creo que entramos en una situación de mucha contradicción con el gobierno. Entramos en una situación de mucha contradicción, y por eso cuando usted decía, bueno, ¿qué exigencia le hacemos al gobierno? Y dice, bueno, que cambie la política de muerte por una política de vida. ¿Ya? Nosotros estamos convencidos que el problema de Colombia está en que el Estado tiene una política de muerte, donde le ha declarado la guerra al territorio, donde le ha declarado la guerra a la naturaleza, donde le ha declarado la guerra a las comunidades que también protegen y defienden el territorio. Y entonces desde allí lo que decimos, bueno, señor Estado, ya no nos declare la guerra, por el contrario, entiendan que la diversidad cultural, esa diversidad también ambiental que tenemos en el territorio, es parte de la riqueza de la nación. Y desde allí debe empezar a cambiar también su política de muerte por una política de vida, una política donde aflorezca, donde se garantice el derecho a vivir, a comer en el territorio.
¿ya? A que el territorio siga siendo quien nos provea los recursos necesarios para nosotros vivir en condiciones de dignidad, porque además de eso también nos han sometido a vivir en condiciones de indignidad en nuestro territorio. Entonces, desde allí esa visión territorial, cultural que tenemos sobre que cada uno de esos elementos, inclusive para nosotros, esos que nos dicen que el reino liberal no tiene vida, para nosotros sí tiene vida, y el oro hay que cuidarlo porque también hace parte del territorio y cumple una función importante también en el territorio, ¿ya? Y no es necesario sacar todo el oro del territorio para poderlo acumular como lingote de oro o cambiarlos por dólares. Entonces de allí sentimos que es necesario que se cambie esa política de muerte por una política de vida. Y otra cosa es, desde allí yo creo que parte de lo que hay que entrar y el reto, digo, uno de los retos que tenemos nosotros es establecer esa agenda común como movimiento social. Si uno se pone a mirar, hacer un análisis de todos los procesos de reivindicación de derechos en Colombia por parte de los defensores de derechos o el movimiento social, son múltiples, ¿ya? La agenda, el Estado no es que le haya quedado grande, no lo ha asumido, no ha querido asumirlo, ¿ya? Ha tomado la decisión de no responder con todos esos acuerdos que se han establecido con el movimiento social. Entonces, desde allí, yo sí creo que tenemos que seguir discutiendo esos puntos de encuentro entre los diferentes movimientos sociales que tenemos para hacer una sola reivindicación y obligar a que el Estado efectivamente pueda sentarse con nosotros y podamos llegar a discutir el modelo económico, porque yo sí creo que tenemos que hacerlo. Bueno, yo imagino que pues además de las organizaciones y movimientos que están aquí presentes, muchos otros que están en el público quisieran pues tener la posibilidad de expresión. Ya sabemos que definitivamente hay mucho por decir, hay mucho por compartir, y por eso la invitación que hace el CAJAR es que pues continuemos en todo este proceso de encuentro para poder darle curso a la palabra, que como decimos es tan importante, pero que a veces el tiempo juega en contra nuestra. Pero antes de abrir la posibilidad al público pues para preguntas o para comentarios, que de antemano les digo va a ser un poco limitado, yo pensando un poco en lo que advertía Miguel de que para los campesinos, indígenas, ha sido un tema difícil el entrar a estas dinámicas, ¿no?, de interlocución con lenguajes absolutamente diferentes a los que nos corresponden a quienes venimos de los pueblos, de las comunidades, ¿no? Miguel, y yo sé pues que tú eres poeta, que eres trovador, entonces yo quisiera pues que le diéramos el espacio a Miguel para que él también desde su corazón y desde sus formas nos comparta eso. Yo recuerdo que una vez mi mamá me mandó a ordeñar una vaca y esa vaca tenía las tetas muy duras y yo le dije, mamá, no soy capaz. Y mi mamá me dijo, pero si usted aprendió a leer y a escribir, ¿cómo le va a quedar grande ordeñar la vaca? Y yo le dije, mamá, pues valorando el trabajo tan inmenso que es estar en el campo, le digo que es mucho más difícil, ¿no?, que lo que a nosotros nos meten en la cabeza es importante y es el progreso y es otras cosas. Entonces me imagino que también, por ejemplo, el tema del barequeo, es decir, esto de venir a hablar ante un público y demás, creo que resulta mucho más fácil que si nosotros no fuéramos a aprender barequeo o otras cosas, ¿no? Entonces, Miguel, por favor. Genaro, son 5 minutitos. Bueno, yo quisiera, antes de iniciar, con unos versos que sacamos anoche, precisamente me inspiré en todas las intervenciones que hicieron los distintos compañeros que vinieron de Cauca, la que vino de los Montes de María, a los compañeros indígenas de allá de la comunidad de los Ingas,
y a muchas de ustedes, los que participaban acá, más que todos los pequeños, sacar como un pequeño resumen en verso acerca de lo que cada uno de ustedes dijeron. Pero sí quisiera, antes de todo, pues el agradecimiento principalmente al CAJAR por todo el acompañamiento que nos han brindado a este proceso en lo nacional, también en lo local. Hoy se está celebrando también por parte de la Corporación Jurídica Libertad Medellín. Se está haciendo este momento también allá de reconocimiento a los defensores y señores de derechos humanos. E igualmente en lo internacional también agradecimiento a los compañeros de la SWIPOR, que también nos han dado ese acompañamiento también en nuestra lucha por la defensa del agua y la vida, también a las brigadas de paz internacional que también han estado ahí acompañándonos. No quisiera pues dejar ahí ese reconocimiento. Y en términos ya pues de los versos acá, yo creo que a nosotros nos ha implicado mucho el afianzamiento cultural de lo que somos como campesinos, como indígenas, como pescadores, como toda esta identidad que nos hace ser únicos en nuestro territorio. Cuando afianzamos este conocimiento nos hace ser fuertes, resistentes y ganas de seguir luchando tal y como lo hacen los compañeros del Pacífico, de Tomaco, ¿verdad? Bueno, estoy un poco único, pero sin acompañamiento. Qué bueno que el compañero del llano me acompañara, porque sería bueno aquí un paisa, aquí un antioqueño, paisa y un villado aquí cantando acá, cantando la estrofa. Cantémosla entonces. Bueno, esta le gusta sentado, así como... Tonada, una tonadita. Sí, listo. Listo. Bueno, listo. Muy bien. Gracias a los que vinieron de Colombia y todos lados a esta gran conmemoración al colectivo de abogados, al CAJAR en sus 40, la defensa tú no estás. Gracias por el compromiso, por la búsqueda de la paz. Gracias por siempre enseñarnos a conservar la memoria. Con la movilización se harán caminos de historia. Lo dijo ayer un abogado. Digámosle, Gregorio, démosle una mirada por la defensa del territorio. El balance del proceso, así siempre lo percibo. Si se cumplen los acuerdos, para mí es muy positivo. Lo dijo Antonio García, y esta frase no la olvido. Para que la paz sea estable, no deben de haber desaparecidos. Y se acabará esta guerra cuando haya paz con equidad, cuando ya no haya más hambre, pobreza y desigualdad, cuando exista una cultura en todos los ciudadanos y se vuelva cátedra en los colegios la defensa de los derechos humanos. Enseñemos a nuestros hijos a cuidarnos de la violencia. El mensaje está muy claro, lo dijo Elsie Valencia. Dificulta hoy la paz, la ausencia de garantías para la consulta previa, dijo Sandra desde el Guainía. Vinieron del pueblo Inga, hicieron un gran recorrido.
es historia del gobierno, los acuerdos incumplidos. Un saludo a José Homero, saludo de corazón. Trajo muy claro el mensaje desde allá de Villagarzón. También vinieron del norte. Al territorio nos inviten. Si no nos van a dar nada, que tampoco nos lo quiten. No somos opositores, iniciativas daría, lo decía una señora de los Montes de María. Que somos seres pensantes, que podemos construir, buscar un mundo mejor donde todos podamos vivir. Son grandes iniciativas tener de aliado al Cajar, conservando lo que somos, la vida hay que conservar. Y aprendí una gran consigna que quedará en mi memoria. Organizados y movilizados son caminos de historia. Y ya para terminar, le rogamos desde Ituango, y es un clamor a Duque, desmantele a Hidroituango. Bueno, yo creo que como moderadora me van a jalar las orejas porque la idea es que ahorita el público tenga un espacio y les voy a agradecer que sea muy pequeño porque si no después va a ser un problema. Pero aquí el compañero me está pidiendo que quiere hacer una intervención pequeñísima porque si no yo llego y le quito el micrófono. Es como la despedida. ¿Es la despedida? Porque tengo que viajar, entonces se me presenta un inconveniente familiar y tengo que viajar, entonces por esa razón voy a hacer ahí una pequeña... Camino de mi esperanza camino, como sufre y se lamenta el labriego campesino, cansado de llevar golpes por las causas del destino, no sabe ni entiende nada, está al borde del abismo. Amedrentado se encuentra, lo tienen entre dos filos, lo han corrido de tus tierras lo han corrido, abandonando su hogar bonito y querido, donde vivía humildemente con su señora y sus hijos, hoy sufre y llora su pena, este humilde. Lo que me ha sucedido, a nadie le hago mal porque la pagan conmigo, no he robado, no he matado, de mi trabajo yo vivo, como buen agricultor, aquí está lo que cultivo, plátano, yuca y maíz, arroz, topocho y maízillo, y en mi casita tenía un perro cada chigüiro, gallinitas y cochinos, en el potrero 3 vacas, con un torito vacino, el burro de cazar leña, un caballito caprino, eso era lo que tenía para dejarle a mis hijos, caramba como es la vida, hoy lloro y me persino, te doy las gracias a Dios por todavía estar vivo, por darme tanta virtud, por ser un hombre pasivo, aquí estoy, aquí me quedo, como siempre siendo el mismo, pobre sin plata, sin ropa y desafiando
¿Qué será del campesino, el que abandonó su tierra, el que la echó en olvido? Hoy vemos en las ciudades mucho niño desprotegido, sin quien le brinde un hogar, le dé ternura y cariño, solo por la maldita violencia, la que en Colombia vivimos, violencia de los gobiernos que han venido a mandarnos a gobernarnos y a desprotegernos y a desvaluar nuestro sentido, porque esos son los gobiernos, estos congresos permisivos. Y aquí termino mi canto, siempre amparando los indios. Por eso es que a los del Cajar nos dan a 1 o 2 de la mañana trabajando en las comunidades, porque es irresistible el escucharlos y desde todas esas manifestaciones. Para preguntas, vamos a dar 3 intervenciones, lo siento, en términos de lo que ya sabemos, que es el tiempo. Entonces, una primera, una segunda y una tercera. Listo. Les agradezco la brevedad. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy hija de un sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica en Colombia. Llevo 12 años acompañando procesos de víctimas en Colombia. Agradezco a la mayoría de las víctimas por darme la oportunidad de acompañarnos durante 12 años aquí en Colombia, mientras sea posible y pueda continuar en este país, porque me han querido sacar del exilio político, pero sigo resistiendo hasta donde sea posible. Agradecer siempre a Nidia Uribe, a la compañera aquí presente, por ese proceso y ese gran compromiso que hacen siempre a la defensa de los derechos humanos y tener en cuenta a las otras víctimas que estamos totalmente en el olvido colombiano, porque el Estado colombiano tiene una deuda con las otras víctimas de la Unión Patriótica, donde más muertos se puso en el Urabá antioqueño, donde yo vengo. Entonces, les agradezco al colectivo por darme las herramientas para seguir construyendo la memoria histórica con los hijos y los hijos de las víctimas. Vengo acompañando a Movimiento Ríos de Antioquia y apostándole a mi departamento de Antioquia en todo el tema que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes víctimas, desplazados y de reclutamiento forzado. Para mí sigue siendo preocupante que muchos escenarios no se siga resaltando un tema tan importante y tan prioritario para nuestro país. Todos tenemos una deuda con la niñez. ¿Por qué la dejamos a un lado? ¿Por qué descuidamos el tema de la niñez? No podemos descuidar el tema de la niñez, compañero, porque el tema de la niñez es fundamental en los procesos de las víctimas. Y yo participé de esos acuerdos y se lo dije al gobierno y lo dije en el Congreso y lo seguiré diciendo. Los niños no pueden quedar en el olvido, porque los niños necesitan también saber la verdad, necesitan también tener el derecho a las garantías y no repetición. Y le agradezco al Movimiento Ríos de Antioquia, a esas 15 organizaciones que me han dado la oportunidad de entrar a mi departamento después de 12 años. Voy a seguir luchando por mi departamento, porque hemos sido revictimizados y atropellados. Más respeto a las víctimas y a los líderes sociales de mi departamento de Antioquia. Nosotros no somos terroristas, porque en las redes sociales hay una bomba de tiempo en contra de nosotros. En Antioquia hay gente bella que le apuesta a la paz del país. Todos los de Antioquia no somos terroristas, ni somos narcotraficantes. Hay muchas mujeres allá que luchan día a día y exponen su vida para sacar estos procesos adelante, como yo, como la compañera que está ahí, como Isabel Cristinas y muchas más que están atrás. Entonces yo les dejo esta apelación, compañeros, ya para cerrar. También hay que exigirle al gobierno de Duque que organice la mesa, porque el tema de la niñez no lo podemos dejar descuidado. Y se lo recargo a ustedes, compañeros líderes de diferentes territorios del país. Siempre vienen en un panel y descuidan ese tema. Tienen que incluir a los niños, porque es que los niños también están incluidos en la ley 1448,
la cual esa ley también hay que ver qué micos hay metido frente a ese tema, que lo he venido diciendo siempre. Yo soy una consultoría que defiende los derechos humanos de los hijos de las víctimas. Voy al territorio nacional donde los líderes me dan la oportunidad y trabajo estratégicamente por medio de organizaciones que han sido reconocidas por medio de mi familia en Colombia. Donde me den la oportunidad, yo voy a ir a acompañar ese proceso si ustedes no tienen tiempo para hacerlo. Y ya para terminar, para que los líderes le digan al gobierno que lo hicieron los niños, lo hicimos con los niños de Sabana Larga, Antioquia, donde vengo acompañando ese proceso. Ellos dicen que hace falta más solidaridad universal con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes víctimas, desplazados y reclutamiento de nuestro país, Colombia. Hace una falta de voluntad política de los gobiernos, de las institucionalidades y los que se preocupan frente al tema, que hace falta más voluntad desde ustedes, de los mismos líderes que han descuidado el tema de la niñez en los diferentes territorios del país. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días para todos y todas. Soy también sobreviviente del genocidio en contra de la Unión Patriótica, militante comunista. Queremos agradecer al colectivo José Alvear Restrepo ese esfuerzo tan enorme que hace desde el Partido Seccional Santander, a la cual pertenezco, brindarle nuestra voz solidaria y nuestro acompañamiento en estos 40 años. Agradecemos a las personas que están hoy en este tema y los de ayer, pero consideramos también que es importante que esa tarea que tiene el colectivo José Alvear Restrepo, seguirlo construyendo como es la Escuela de la Memoria para la No Repetición. Hago parte de esa escuela, hemos compartido con la compañera Alina, con la compañera Rosa María, con el doctor Carreño. Creemos que estos ejercicios valoran la dignidad de las víctimas y desde ese punto de vista creemos de que es importante continuar. A las organizaciones internacionales que hacen posible esta Escuela de la Memoria, le tenemos que decir que sus recursos son bien invertidos. Son bien invertidos porque en Santander tenemos un grupo aproximadamente de 70 víctimas que vienen participando en esta escuela y hoy tenemos unas víctimas en condiciones de presentar caso a la Jurisdicción Especial de Paz, producto de las enseñanzas que nos ha dado Rosa María, Alina, el doctor Carreño, todas las personas que participamos en la escuela. Queremos hacer esto público porque consideramos que son experiencias que se tienen que repetir. Y para la pregunta, ya para no alargarme más, le decimos a los participantes que están afuera que comencemos a levantar una propuesta para salirle frente a la reforma de la ley 1448 que fue presentada hace 3 días por la señora Cabal, se me olvida este nombre, no estoy como muy interesado en conocerlo, que es la reforma de la ley 1448 donde sigue pensando en legalizar el despojo de la que fue objeto de las víctimas de sus terruños y de sus tierras. Ya me leí la propuesta y es para legalizar el despojo. Tenemos que comenzar a hacer cosas coordinadas para comenzar a presentar unas propuestas desde las víctimas. Muchas gracias para todos y todas. Bueno, había una intervención, bueno, hay dos. Si quiere, compañera, entonces,
y que me parece supremamente importante, que es por qué no hemos podido avanzar sobre una ley y las sanciones penales y administrativas que debían de tener los medios de comunicación, entendiendo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en nuestra forma de cómo nosotros aceptar también la violencia. Pueden llegar a los hogares y permitir que nosotros pensamos que las muertes son justificadas y que esas muertes se dieron por algo, de tomar una verdad a nombre de ellos propios sin haberse hecho primero una investigación. En realidad hay un hecho y ellos de una vez están diciendo qué grupo fue, quién fue, sin haberse hecho ni siquiera una investigación previa. Ellos están dando los resultados, están señalando, están satanizando las mismas marchas, todos los satanizan, justifican que son terroristas y esas verdades que son mentiras jamás son juzgadas. En este mismo espacio yo estuve quizás hace como 2 o 3 años precisamente con un gran grupo de organizaciones que presentaban la misma inquietud. ¿Por qué no avanzamos en eso? La libertad de prensa no es decir lo que les dé la gana, sino la verdad también implica unas responsabilidades y son ellos los que están disparando. No solo el arma es la que dispara, un micrófono puede ser un arma supremamente violenta y influye también y causa también daños hasta en la forma de pensar de cómo nosotros aceptamos esa violencia. Lo segundo, dije que era corto, no, qué pena. Lo segundo, ¿por qué no hemos podido nosotros avanzar tampoco en el aforo? Un presidente tiene también una responsabilidad, en él carga la responsabilidad de administrar este país. Nosotros le hemos dado ese cargo. ¿Y por qué el presidente jamás tiene responsabilidad? Un ejército no se manda solo, la policía no se manda sola, pero ellos gozan de un aforo y tenemos que esperar hasta que el día, quién sabe cuántos años, no esperemos nosotros aquí, esperemos que una corte interamericana, una corte internacional llegue a decir que ellos fueron culpables, que tuvieron una responsabilidad no administrar este país como ese. ¿Por qué no avanzamos en ese aforo? Un presidente no debe tener un aforo en estas circunstancias como vive el país y los grandes estragos que ha tenido estos malos gobiernos, porque este no es gobierno, eso viene de gobiernos y se ha creado esa política de muerte. Esa política de muerte no es juzgada, él goza de un aforo, no tiene ninguna responsabilidad, porque si bien es... Perdón, solo iba a hablar solo del aforo y la responsabilidad. El otro punto lo dejo ya después pendiente, que creo que... Gracias, compañero. Si me pueden hacer el favor para el micrófono de la tercera pregunta, y ya con eso daríamos paso a quien quiera, digamos, puntualizar frente a, digamos, hasta el momento 2 cosas gruesas que han aparecido. El tema niñez, el tema medios de comunicación y el aforo presidencial, y con esta tercera pregunta cerramos. Aló. Buenos días todavía para los, muchas gracias a los compañeros del CAJAR. Sí, estoy saludando a los compañeros del CAJAR y felicitaciones por sus 40 años, y ellos saben de todo el aprecio moral y político que les tengo, y que siempre han sido, desde mis épocas de universidad, digamos, como el norte del trabajo de derechos humanos en Colombia. Pero tengo también una pregunta muy concreta en relación con lo de Hidroituango. Yo intenté escribir un artículo sobre ese tema de Hidroituango y me encontré con una pared bastante complicada, y hay un debate que es técnico y de ingeniería. O sea, un punto en que uno se encuentra y dice, bueno, yo revisé algunos informes de Naciones Unidas. Es decir, hay unas organizaciones de las Naciones Unidas que piensan que como está bien hecho. Yo tengo la convicción íntima y personal de que eso tiene problemas, y tiene problemas muy serios, y que es, digamos, un llamado a los compañeros, digamos, a abrir también un debate con mucha rigurosidad académica en relación con el tema de ingeniería. Hay problemas geológicos, pues yo soy abogado y eso también encuentra, digamos, unas limitaciones muy grandes en ese. Entonces, una pregunta, digamos, específicamente en relación con eso. Lo otro es en relación con el tema de la Guardia Indígena y estas formas de autoprotección. Yo siento que eso es un elemento muy importante, pero veo en el gobierno como una actitud sospechosa, ¿no? Rivera, el exministro, hablando de la protección colectiva, yo creo que nosotros tenemos que jugar
porque el Estado no puede diluir su responsabilidad en estos temas, y evidentemente el primer responsable tiene que ser el Estado. Entonces es como encontrar un punto medio, digamos, de respeto a estas formas de autoprotección que además son milenarias, ancestrales. Entonces creo que ese es un tema bastante importante, pero tampoco podemos descuidar el tema de la responsabilidad del Estado en esa forma de protección para los compañeros campesinos e indígenas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé, creo que podríamos dividirnos cada punto, o sea, de los 4 puntos que tenemos en concreto. Entonces yo le daría la palabra aquí a los compañeros para... Comunicación. Bueno, hablando del tema de los medios de comunicación, ¿no? Es definitivamente, yo creo que los medios de comunicación que hoy tienen más fuerza en la sociedad colombiana, se puede decir que no están en función, bueno, tienen unos intereses concretos, ¿ya? Y hay gente que, o sea, además de que hace parte de la industria de la comunicación, tienen que ver con ganancias económicas y todo lo demás, también se han utilizado también de igual manera en función de legitimar todo ese sistema económico y ese modelo económico que hay, ¿ya? Facilitar que esa plataforma se siga manteniendo y que los actores que están en favor de ese sistema económico pues sigan llegando al poder, y los medios de comunicación están allí de antemano, están en función de eso. Eso lo que queda es que nosotros podamos fortalecer nuestros propios sistemas de comunicación, nuestros sistemas de comunicación alternativos. Ya hay que hacerlo, hay que asumirlo, pero también como nos han permeado culturalmente con las telenovelas, con los realities y todo lo demás, también debemos de recurrir a los elementos culturales propios, por ejemplo, el tema del conocimiento, el tema el tema de la memoria ancestral, de la palabra, que siempre la hemos utilizado, las comunidades que son muy orales, como el caso de las comunidades afrodescendientes, las indígenas. Nosotros tenemos una particularidad, por ejemplo, en Buenaventura, y es que estamos reviviendo los mentideros en algunos consejos comunitarios. En vez de que los chicos en horas de la tarde estén viéndose las telenovelas, en la noche los realities, pues entonces estamos haciendo unas chocitas donde podemos escampar la lluvia posiblemente o el frío, y ahí nos sentamos a conversar y a dialogar como un mecanismo alternativo también de transmitir nuestro conocimiento, porque efectivamente nos han contado tanto que ya hemos ido perdiendo como esas costumbres. Y la otra cosa es que también hay que declararle la guerra también a esos medios de comunicación. En Buenaventura, cuando hicimos el paro cívico, nosotros hasta el día 5 o 6, todo lo que se mostraba era el supuesto atropello que estaban generando en Venezuela, la Guardia Venezolana contra los venezolanos que estaban protestando. Mientras tanto, los hermanos estaban matando allá en Buenaventura y nadie sabía nada. Entonces, lo que hicimos fue declararle la guerra. Donde ellos llegaban: no le vamos a dar declaraciones a ustedes, no vamos a hablar con ustedes, y empezamos a acceder a los medios alternativos de comunicación, además también de utilizar de manera adecuada también el Facebook, el Twitter y todas estas redes sociales. Entonces, hay que declararle la guerra, dejar de verlos tanto, no utilizarlos, y cada día ir empezando a utilizar medios alternativos de comunicación y recurrir también a nuestros elementos culturales de comunicación propia. Bueno, con el tema de la niñez, primero reconocer sí que hay de pronto en muchas organizaciones
en las que nosotros mismos hacemos parte, no hemos asumido esa responsabilidad de hacer un trabajo muy juicioso con la niñez. Felicitar a esas compañeras y compañeros que realizan el arduo trabajo de proteger, de ayudar, de formar esa niñez. También decir entonces que pues en el marco normativo institucional hay mucha ley que protege esa niñez y de pronto nos hemos apalancado por ahí para hacer algunas cosas, pero no de nuestra propia iniciativa. Queda un reto, una tarea de todas las organizaciones. Ayer aquí se dijo que desde la familia, desde las escuelas, debemos formar futuros jóvenes y hombres para la paz y no para la guerra. Creo que entonces la pelea para Duque y para todos esos ministerios de educación está en cambiar esos currículos institucionales y permita a los docentes y nos permita a esos libres defensores de derechos humanos llegar hasta esos espacios a dar nuestra cátedra y nuestra charla de cómo podemos formar a esos niños y esos jóvenes para la defensa del territorio, para la defensa de la vida y para construir una paz en donde quepamos todos y amemos la vida y no la muerte. Creo que nos queda un reto, una tarea, yo diría eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo haría una solicitud muy especial a la compañera y al compañero de Ríos Vivos, y es si de pronto en algún espacio más tardecito, a la hora del café, no sé, podamos compartir ya más de fondo la experiencia de Hidroituango, porque creo que la pregunta y ese tema largo y ancho, ¿sí? Y frente al tema de la Guardia Indígena, pues creo que se ha estado abordando, digamos, de manera muy general, porque lamentablemente tenemos que salir, si no vamos a quedar muy cortos de tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias, muy amables por acompañarnos, por venir y compartir con nosotros, y nos vemos esta tarde aquí en este mismo auditorio. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Rosa Marta Mateus, por este importante conversatorio.